Todas las noticias en la FM de RCN. Saludamos a esta hora al doctor José Luis Moreno, abogado de Olmedo López. Doctor Moreno, buenos días. Muy buenos días, William, y a toda la mesa de trabajo y a todos los siguientes. La justicia ha avanzado en el caso y un juez ha ordenado la captura y envío a prisión de los tres principales protagonistas del saqueo a la UNGRD. El exdirector de esa entidad, Olmedo López, el ex subdirector Sneider Pinilla y el contratista Luis Eduardo López. ¿Qué viene ahora, doctor Moreno? Lo que esperamos que se venga dentro del proceso son las siguientes imputaciones a los máximos responsables y a quienes dieron la orden. Posterior a ello, se seguirá en el proceso de declaración de continuar con los interrogatorios, en donde el señor Olmedo López seguirá aportando pruebas, seguirá contando la verdad al país, a la Fiscalía y a la Corte Suprema de Justicia. Esperamos también que la Fiscalía nos cumpla con el acuerdo frente al principio de oportunidad y el acuerdo frente a algunos delitos que se habían establecido. Eso es lo que viene, y se continúe con esas imputaciones a las otras personas que también están involucradas, y que principalmente el juez que estuvo este fin de semana ratificó frente a los hechos expuestos por la Fiscalía. Y algo muy interesante que dijo el juez en la audiencia de medida de aseguramiento, y sostuvo que la Fiscalía y sobre todo las personas que están colaborando con la justicia han aportado elementos materiales probatorios suficientes para demostrar que lo que han dicho es cierto y que otras personas están involucradas dentro de todo este tramado. Y sobre todo que la Fiscalía no hubiera podido llegar a esta información sin las declaraciones del señor Olmedo López. Dicho esto, doctor, buenos días, lo saluda Juan Lozano. Usted se refiere a los máximos responsables a los que no se habría podido llegar de no ser por la matriz de colaboración y el acuerdo de cooperación con el señor Olmedo López. ¿Esos máximos responsables son ministros? ¿Esos máximos responsables son congresistas? ¿Quiénes son esos máximos responsables a los que usted aludió ahora? Esos máximos responsables son, como lo dijo también el juez de la República, el expresidente de la Cámara, Andrés Calle, el expresidente del Congreso, el senador Iván Name, los ministros, Ricardo Bonilla, los asesores, María Alejandra Benavides, Jaime Ramírez Cobo, la señora Sandra Ortiz, entre otras personas que hacen parte de la materia de colaboración, y que el juez de la República determinó y dijo, manifestó que lo que había dicho la Fiscalía frente a cómo se habían distribuido los dineros, los recursos de ese entramado de corrupción fue cierto y está comprobado, no solamente con los dichos de los señores Olmedo López y Sneider Pinilla, sino también con elementos de prueba que han permitido determinar en este tiempo que se adelanta la investigación que esos hechos ocurrieron. Señor Moreno, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, a través de su defensa, ha dicho en los últimos días que, en resumen, los testigos han mentido a la Corte Suprema de Justicia y ellos exponen, por ejemplo, esta incongruencia entre las visitas de María Alejandra Benavides, que es la asesora de Bonilla que chateó con Sneider Pinilla buscando que se aprobaran 13 contratos por 92.000 millones de pesos para que les aprobaran a su vez créditos a congresistas, créditos a la nación, pero que lo hicieran congresistas. Pero la defensa de Bonilla ha dicho que esas visitas de María Alejandra Benavides a la UNGRD no existen y que Olmedo López no tiene cómo probar que en efecto hubo alguna acción irregular o ilegal de parte del ministro de Hacienda. ¿Usted qué responde a eso? Muchas gracias por esa pregunta. Yo creo que era necesaria para poder esclarecer las mentiras que están corriendo por los medios de comunicación. Mira, y esto es una prueba, esto es una discusión técnica. El problema acá es probatorio y la Fiscalía tiene el material suficiente para demostrar que todo lo que dijo el señor Olmedo López es verdad. Las personas que están involucradas, por supuesto, que tienen el derecho de defensa y van a querer hacer cualquier tipo de jugada para demostrarlo, para desvirtuarlo, pero hay algo que no pueden cambiar y que no pueden hacer, y es cambiar el pasado. Y la defensa, a pesar de que lo quiera hacer, no puede cambiar ese pasado. Ellos saben que lo hicieron y estuvieron ahí.
algo muy importante que se debe aclarar es que el señor Olmedo López en ninguna declaración manifestó que la señora María Alejandra Benavides ingresó 16 veces a la unidad. Creo que en el trasegar periodístico se generó una confusión frente a otra María Alejandra Benavides, que tiene otro segundo apellido, que sí entró como contratista, y que a partir de esa nota fue que dijeron que el señor Olmedo López había manifestado que María Alejandra Benavides había ingresado 16 veces. Eso nunca ocurrió ni en la Fiscalía ni en la Corte, y para eso están claramente los interrogatorios y las declaraciones remitidas ante la Corte Suprema de Justicia. Pero en virtud de esa defensa que están realizando las personas aquí señaladas, ellos van a empezar a decir y a continuar diciendo ese tipo de mentiras, reforzándolas para dañar ese principio de oportunidad, porque ellos saben que sus defendidos van a ser los próximos salpicados en este escándalo. Pero precisamente, abogado Moreno, ¿por qué no se dan todos los nombres? Es decir, ¿por qué este tema a cuentagotas y la amenaza constante de que tenemos más nombres, sabemos más personas? Pruebas. Exactamente, esto parece como, es decir, ¿por qué no cuentan todo lo que saben? Es parte de un principio, decir todos los nombres, contar todo lo que saben, pero en cambio no. Entonces, tenemos más pruebas, tenemos más nombres, vamos a revelar más. Eso parece casi que un chantaje. No, así, un gusto saludarte. Yo no lo considero de esa manera. Por el contrario, ellos están declarando que han sido más de 15 declaraciones que han desarrollado dentro del proceso, días largos en donde han aportado todas las pruebas que ellos tienen, pero en la medida que tú vas recolectando y ejerciendo ese derecho de defensa, tú tienes la posibilidad de seguir recolectando más pruebas, de seguir solicitando a la juez de control de garantías que te permita hacer ciertas actividades probatorias cuando éstas violentan los derechos fundamentales de las personas. Entonces, no, este es un proceso en el cual sigues recolectando día a día y sigues aportando y fortaleciendo la teoría o demostrando hechos de corroboración frente a los dichos. Pero ha sido claro la defensa de Olmedo López, y el señor Olmedo López siempre ha colaborado y lo han dicho. Ahora, eso nosotros, por lo menos por parte de esta defensa, hemos sido muy prudentes y muy leales con la Fiscalía en cumplir los acuerdos con ellos, en mantener la reserva del proceso. Incluso a nosotros nos sorprendió mucho cuando se destapó o filtraron la declaración que el señor Olmedo López había tenido en la Corte Suprema de Justicia, porque la persona que más afecta con esa declaración es el señor Olmedo López, por sus amenazas y las cosas que había dicho en esa declaración generaron un riesgo que lo pusieron a él para su vida y para su familia, que le pusieron como un objetivo militar. Entonces, aquí no se está haciendo nada a cuentagotas, sino por el contrario, se ha aportado las pruebas a la Fiscalía. Tanto es así que la Fiscalía realizó una formulación de imputación y una medida de aseguramiento en donde el juez fue claro y hizo varias menciones que sin la defensa, sin la colaboración de los señores Olmedo López y Schneider Pinilla, no hubiese sido posible que la Fiscalía desarticulara y encontrara toda esa información como lo desarrolló y lo sustentó ante la audiencia de unidad de aseguramiento. 6:29 a.m. Es el doctor José Luis Moreno, abogado de Olmedo López, en el marco de las primeras capturas en el escándalo de la UNGRD. Señor Moreno, gracias por acompañarnos. Buen día. Muchas gracias a ustedes. Gracias, 6:29. Don Juan, ¿este caso va bien o va mal? Pues Luis Carlos, va bien en la medida en que hay una matriz de colaboración que tiene, como lo acaba de decir el abogado, información importante que está conduciendo a individualizar responsabilidades. Hay unas sombras, no se puede olvidar que estos son unos corruptos que defraudaron el Estado, y las sombras tienen que ver con la integridad de la información entregada. La Fiscalía la ha validado y por eso da el principio de oportunidad, y el juez la valida y por eso sigue el proceso ayer. Pero hay que hacer eco de lo que decía Darcy ahora, hay que pedir toda la información, que no se quede ningún nombre por fuera. Va bien en la medida en que el paso siguiente debe ser con nombre y apellido, que se individualice a los responsables. Cuando yo le pregunté quiénes eran, se refirió a presidentes de Senado y Cámara, al ministro, pero hay que individualizar esos nombres, y sobre todo
Luis Carlos, debe ir bien, porque es uno de los pocos casos en los que está completamente comprobado cómo ocurría un contubernio de corrupción entre funcionarios del gobierno y el pago político en el Congreso. Luis Carlos, pero hablemos las cosas claras. El personaje es un delincuente. El personaje es el ejemplo de corrupción en el país. ¿Qué plata van a devolver? ¿O van a ser como la de los delincuentes que roban, pagan 5 años de cárcel y luego salen a disfrutar de su dinero? La pregunta al señor Olmedo López es ¿cuánta plata va a devolver? Pero yo no sé, yo creo que más que la plata, Luis Carlos... Si se robó la plata. No, pero a la pregunta de Luis Carlos de si esto va bien o mal, yo, contrariamente a lo que piensa el doctor Lozano, creo que esto va mal. Porque si esto fuera bien, realmente hoy sabríamos quién dio la orden, porque el mecanismo que dijo la Fiscalía incluso, esto es un entramado criminal, esto es una organización criminal.